Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar un poco sobre quimioterapia en el embarazo. Bueno, ¿qué tan frecuente es el cáncer asociado al embarazo? Más o menos 1 a 2 casos por 1000 embarazos. Es la misma frecuencia que encontramos en el caso de las molas, o sea, no es tan infrecuente. ¿Cuál es el cáncer más frecuente diagnosticado asociado al embarazo? Es el cáncer de la mama. 1 a 3 casos por 10.000 embarazos. ¿Cuáles son los cánceres que le siguen en frecuencia? El cáncer de cervix, las leucemias, los linfomas no Hodgkin y el cáncer de pulmón. Bueno, este cuadro es para reforzar lo que les acabo de decir, los cánceres más frecuentes diagnosticados asociados al embarazo. Entonces, aquí surge un problema ético. Evaluar el bienestar del embrión y del feto versus retrasar el momento del inicio del tratamiento que pueda comprometer el pronóstico materno. Aquí hay muchas controversias, como el momento del inicio de la quimioterapia, el tipo de droga que se va a utilizar, la dosis diaria total y el fraccionamiento que se puede hacer de estas dosis. ¿Sí? Bien, veamos principios generales. Para tratar el cáncer tengo dos conceptos. Tengo que hacer un control local y tengo que hacer un control sistémico. El control local lo realizo con cirugía o radioterapia y el control sistémico con quimioterapia, inmunoterapia, hormonoterapia o terapias blanco. La cirugía puede tener tres objetivos: ser diagnóstica, ser una cirugía de estadiaje o ser una cirugía terapéutica. ¿Cuándo se debe realizar la cirugía? Depende de la urgencia de la enfermedad, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, el cáncer de la mama asociado al embarazo se maneja como si la paciente no estuviera embarazada, ¿correcto? Depende mucho de la urgencia de la cirugía. Tal es que si se realiza una cirugía antes de las 13 semanas, la tasa esperada de abortos es del 8 al 16%. Teniendo una ecografía con feto viable a las 9 y a las 11 semanas, o sea, estamos hablando de dos ecografías que me hablan de bienestar embrionario, con dos ecografías con feto viable, la probabilidad de abortos es de 5%. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo de la edad gestacional, tenemos excepciones, ¿correcto? Para el momento de la cirugía. La radioterapia nunca se considera segura a ninguna edad gestacional, ¿correcto? Si un paciente fue sometido a radioterapia durante el embarazo, tenemos que evaluar dos cosas. Existe un efecto dosis dependiente, ¿ya? Y existe un efecto estocástico. Esto es una especie de efecto idiosincrático, depende de la sensibilidad celular del feto. Y puede haber una dosis muy pequeña y causar mucho daño, y al revés, puede haber una dosis considerable y no causar daño en el bebé. Pero si hay exposición, hay que controlar que no exista microcefalia, retraso mental o RCU. Bien, cuando vemos la quimioterapia sobre el embrión o el feto, tenemos que evaluar la duración y el momento de la exposición, es decir, la edad gestacional, la dosis alcanzada por el fármaco en el embrión o en el feto y el daño en el metabolismo celular que va a hacer este fármaco antineoplásico. ¿Correcto? Entonces, durante el primer trimestre, las malformaciones son mayores. Si damos un agente único, el promedio es 10% de malformaciones mayores. Si damos agentes múltiples, este riesgo se duplica a un 20%. Por esa razón es que se sugiere retrasar la quimioterapia hasta transcurrido el primer trimestre, esto es 14 semanas. Hay trabajos inconsistentes, no muy consistentes, no muy concordantes,
pero en general se asume que hay 1.3% de malformaciones mayores. En relación a la placenta, recordemos que la placenta es un agente que va a, que va a tener una función de metabolismo, ¿de acuerdo? Y tenemos que entender que hay cambios durante el embarazo, como el aumento de globulinas, disminución de albúmina, y esto va a incrementar la biodisponibilidad de fármacos. Los fármacos altamente liposolubles van a atravesar más fácilmente la placenta. Las diferencias de pH, la constante de ionización, todos estos son factores que van a indicar una mayor o una menor concentración de antineoplásicos sobre el feto. ¿Ya? Entonces, entendamos adicionalmente que la motilidad gastrointestinal está alterada. Esto disminuye las concentraciones máximas de fármacos y aumenta la vida media de estos antineoplásicos. ¿Qué ocurre si tengo durante más tiempo un agente antineoplásico en sangre? Esto va a incrementar la toxicidad, básicamente toxicidad hematológica, ¿correcto? Entonces va a haber recordemos que hay un 50% de expansión plasmática, hay alteración de las proteínas plasmáticas, se genera un tercer espacio definido por la presencia de líquido amniótico y esto va a incrementar toxicidad. ¿Ya? Entendamos que el hígado fetal inmaduro va a metabolizar los antineoplásicos por oxidación. Estos se van a eliminar por el riñón hacia el líquido amniótico. Y estos antineoplásicos van a ser ingurgitados y reabsorbidos por el tracto gastrointestinal del feto. Y esto es lo que nos genera toxicidad. ¿De acuerdo? En general, las concentraciones de antineoplásicos en el feto son menores que en la madre, ¿ya? Pero esto va a depender del tipo de fármaco. Por ejemplo, un taxano, como paclitaxel, va a tener un 5 a 7% de las concentraciones de la madre, ¿sí? Las antraciclinas, tipo doxorubicina, va a tener un 5 a 7%. Perdón, va a tener un 10 a 17%. Ahí hay un error en la diapositiva. Y el carboplatino, que es una sal de platino, es un alquilante, va a tener concentraciones altas, alrededor del 60%. Recordemos, el platino es nefrotóxico y es neurotóxico. ¿Ya? ¿Qué más? Va a existir un aumento del riesgo de muerte fetal intrauterina y restricción del crecimiento fetal. ¿Ya? Esto me incrementa la tasa de partos pretérminos, del 4% en población general a 12% en mujeres que reciban quimioterapia. ¿Ya? ¿Qué más? Tenemos efectos perinatales. Por esa razón se recomienda suspender la quimioterapia 4 semanas antes de la fecha esperada del parto o de la cesárea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a generar mielosupresión transitoria. Esto es leucopenia, neutropenia y trombocitopenia. Esto incrementa el riesgo de sangrados y el riesgo de sepsis. ¿Ya? Estos son los efectos. Finalmente, concluyamos. Tenemos 3 momentos donde tenemos que reconsiderar el uso de la quimioterapia. El primer momento va desde la fase de implantación hacia la segunda semana, donde si se inicia quimioterapia hay un 10 a 20% de abortos. Tenemos el periodo embrionario que va desde la segunda hasta la octava semana, donde la tasa de malformaciones promedio es alrededor del 12.7%. Ya estábamos hablando de que si se usa un agente único es 10%, si se utiliza agentes múltiples es 20%. ¿De acuerdo? Y lo más importante para el ginecólogo es evaluar riesgos durante el periodo fetal, que están dados básicamente por RCIU y bajo peso al nacer. Y esto va a representar el 40% de la morbilidad en este periodo. ¿Sí? ¿Qué más? El riesgo
de usar quimioterapia durante el segundo y el tercer trimestre son mínimos. El principal riesgo, repitámoslo, es la restricción del crecimiento intrauterino. Por esa razón, toda mujer embarazada que recibe quimioterapia debe tener una ecografía Doppler materno-placento-fetal cada 3 semanas. Así se realiza el seguimiento. ¿De acuerdo? No administrar quimioterapia 4 semanas antes de la fecha esperada de parto debido a la mielosupresión fetal. ¿De acuerdo? No se debe dar lactancia si vamos a continuar con quimioterapia y si se está dando quimioterapia se debe suspender la lactancia. Muy bien amigos, esto era lo que quería compartir con ustedes. La bibliografía al respecto la voy a compartir dentro del blog. Un abrazo, cuídense.